Hola a todos, vamos a continuar con el tema de valor absoluto. Vamos a iniciar recordando la definición del valor absoluto de un número real. Entonces, si nosotros tenemos un número real x, vamos a definir su valor absoluto y lo vamos a denotar como x entre dos barras de la siguiente manera. Entonces, por un lado, si x es positivo, si x es mayor o igual a 0, su valor absoluto, por definición, vale lo mismo que x. Por otro lado, si x es negativo, si es menor o igual que 0, entonces su valor absoluto va a ser igual a menos x. Geométricamente, el valor absoluto de un número real x se puede interpretar como la distancia entre el número x y el número 0 en la recta real. De forma más general, podemos definir la distancia entre dos números reales x y y de la siguiente manera. Entonces vamos a definir la distancia de x a y en la recta real como el valor absoluto de x menos y. Entonces, si ustedes dibujaran la recta real, tuvieran aquí dos números x y y, la longitud de este segmento que estoy dibujando es exactamente x menos y. Ahora, algo importante que hay que notar es que el valor absoluto de un número siempre es positivo. Para todo número real x, el valor absoluto de x es mayor o igual a 0. Eso lo pueden ver directamente de la definición. Si x es mayor o igual a 0, entonces su valor absoluto es x, que es mayor o igual a 0. Si x es menor o igual a 0, entonces su valor absoluto es menos x. Y en este caso, menos x es mayor o igual a 0, y esto es el valor absoluto de x. Entonces, en cualquier caso, el valor absoluto siempre es positivo. Vamos a ver algunos ejemplos sencillos para iniciar. Entonces, por ejemplo, el valor absoluto de menos 2 es igual a 2. ¿Por qué? Porque menos 2 es un número negativo, es menor que 0. Entonces, su valor absoluto va a ser igual a menos 2, ya que menos 2 es negativo. Entonces, usando la definición que les puse aquí arriba, pueden calcular el valor absoluto de menos 2, y esto no es más que 2. Por otro lado, el valor absoluto de 10 es igual a 10, al ser 10 un número positivo. Por último, vamos a calcular el valor absoluto de el 0. Entonces, el valor absoluto de 0 es igual al propio 0. Eso se puede ver de cualquiera de estas dos condiciones. Entonces, en caso de que tomemos el primer renglón, 0, sabemos que es mayor o igual a 0. De hecho, es igual. Entonces, su valor absoluto va a ser igual a 0. También funciona la condición número 2, porque 0 también es menor o igual a 0. Entonces, el valor absoluto de 0, según esta definición, debería de ser menos 0. Pero menos 0 es igual a 0. Entonces, no hay ambigüedad al definir el valor absoluto del 0. De acuerdo. Entonces, vamos a ver un ejemplo un poco más interesante. Entonces, ahora consideren el valor absoluto de este número. Entonces, vamos a calcular el valor absoluto de 2x menos 1 a partir de la definición. Entonces, sabemos que el valor absoluto de 2x menos 1 va a ser igual a 2x menos 1 en caso de que 2x menos 1 sea positivo. Y va a ser igual a menos 2x más 1, es decir, a menos este número de aquí adentro, menos esto, si 2x menos 1 es negativo. Si se fijan, estas dos desigualdades que tenemos aquí, esta y esta, las podemos reescribir de la siguiente manera. La primera la podemos reescribir así. 2x menos 1 va a ser positivo siempre y cuando x sea mayor o igual a 1 medio. Y la segunda desigualdad la podemos reescribir de esta otra forma. 2x menos 1 va a ser negativo siempre que x sea menor o igual a 1 medio. Entonces, esto que tenemos aquí arriba, esto, es equivalente a esto que tenemos aquí abajo. Por lo tanto, podemos ver que el valor absoluto de 2x menos 1 va a ser igual a 2x menos 1 siempre que x sea mayor a 1 medio, y va a ser igual a menos 2x más 1 si x es menor o igual a 1 medio. En lo que sigue,
vamos a usar frecuentemente las siguientes propiedades que enlisté aquí sobre el valor absoluto. Las primeras tres propiedades que especifique aquí tienen que ver con el producto y con la división. Entonces, por ejemplo, la primera lo que dice es que al calcular el valor absoluto de un producto de dos números, pueden calcular el valor absoluto independiente de cada uno de los factores y después multiplicar. Es decir, es lo mismo calcular el valor absoluto de un producto que calcular el producto de sus valores absolutos. Un ejemplo que pueden pensar es el siguiente. Por ejemplo, consideren el valor absoluto de menos 2 por menos 1. Entonces, por un lado, si multiplican lo que está dentro del valor absoluto, esto no es más que 2. El valor absoluto de 2 es 2. Y por otro lado, ustedes pueden usar esta regla, 1, y verificar que el valor absoluto de menos 2 multiplicado por el valor absoluto de menos 1 no es más que 2 multiplicado por 1, que es 2. De manera similar, podemos calcular el valor absoluto de un cociente de dos números al calcular los cocientes de sus valores absolutos. Y por último, si ustedes tienen una potencia arbitraria, n es un número natural, el valor absoluto de una potencia, el valor absoluto de a elevado a la n, es lo mismo que el valor absoluto de a, todo esto elevado a la n. Por ejemplo, el valor absoluto de 2 a la 3 es lo mismo que el valor absoluto de 2 elevado a la 3. Si ustedes calculan esto en cada uno de estos, de cada uno de los lados de esa igualdad, de un lado le sale el valor absoluto de 8, que es 8, y del otro lado le sale el valor absoluto de 2, que es 2 elevado al cubo, que es 8. Ahora, por ejemplo, si ustedes toman el valor absoluto de menos 2 elevado al cubo, de acuerdo a esta regla, a la condición 3, esto debería de ser igual que el valor absoluto de menos 2, todo esto elevado al cubo. Si calculan primero ustedes la potencia que está dentro de los valores absolutos, resulta ser el valor absoluto de menos 8 por un lado, y de este otro lado tendrían el valor absoluto de menos 2, que es 2, elevado al cubo. Esto es 8 y esto es 8. Muy bien. Ahora, las siguientes reglas, estas que escribí aquí, las siguientes tres propiedades del valor absoluto, se pueden interpretar geométricamente y es mucho más fácil visualizarlas si piensan geométricamente las cosas. Por ejemplo, la primera de estas propiedades dice que el valor absoluto de un número real va a ser igual a otro número r. Aquí estamos suponiendo siempre que r es positivo. Entonces, en las reglas de la 4 a la 6 estamos suponiendo que r es mayor o igual a 0. Entonces, si nosotros sabemos que el valor absoluto de x es igual a un número r, esto solamente puede pasar cuando x es igual a más o menos r. ¿Cómo se vería esto geométricamente? Entonces piensen, por ejemplo, en la recta real. Aquí tienen ustedes el 0 y de este lado tienen ax. Y ustedes saben que el valor absoluto de x, es decir, la distancia del segmento que va de 0 a x, debe de ser igual a r. Entonces esto debe de medir r. Si x fuera negativo, que es otra de las posibilidades, si aquí tuviéramos menos x, entonces para que esta condición se cumpla, que su valor absoluto sea igual a r, es necesario que la distancia de menos x a 0 sea igual a r. Entonces hay solo dos posibilidades para este x. Es decir, la única solución de esta ecuación que está aquí son estos dos valores, que es menos r y r. Para este punto y para este punto. Las otras dos condiciones tienen que ver con desigualdades. Por ejemplo, la primera dice que si la distancia de x al 0 está acotada por r, entonces
Vamos a dibujarlo en la recta. Entonces tenemos aquí la recta real, tenemos el 0. Y si el valor absoluto de x es menor o igual a r, eso quiere decir que x está posicionado en el siguiente segmento. Ustedes toman aquí menos r y de este lado r. Y lo que dice esta desigualdad es que la distancia entre x y el 0 es menor que r. Eso quiere decir que x puede estar o bien en este segmento que va de 0 a r, o bien en el segmento que va de menos r a 0, que es lo que está escrito en este par de desigualdades. Es decir, esta desigualdad de aquí, el valor absoluto de x menor o igual que r, es equivalente a este par de desigualdades. De manera similar, la desigualdad inversa se puede interpretar también geométricamente. Si el valor absoluto de x es mayor o igual a r, decir esto, decir que el valor absoluto de x es mayor o igual a r, es lo mismo que decir que o bien se cumple esa desigualdad, que x sea mayor que r, o que se cumple esta otra desigualdad, que dice que x sea menor que menos r. Si lo piensan ustedes en la recta, ¿cómo se ve esto? Entonces, esta condición, valor absoluto de x mayor o igual a r, quiere decir que la distancia entre x y el 0 tiene que ser mayor que este valor r. Si ustedes toman un punto aquí, por acá, entonces la distancia que existe entre x y el 0 definitivamente es mayor que r. La otra posibilidad es que tomen un punto que esté a la izquierda de menos r, por aquí, por ejemplo. Entonces la distancia entre x y el 0 en este caso también es mayor que r, que es esto. Entonces para que se cumpla esto, para que la distancia de x al 0 sea mayor o igual a r, es necesario que x o bien esté de este lado o bien esté de este otro lado. Es decir, debe de ser menor que menos r o mayor que r, que es lo que dice este par de desigualdades aquí. Entonces es equivalente decir esto que decir esto. Muy bien. Ahora vamos a ver un ejemplo usando estas propiedades del valor absoluto. Ahora, en este ejemplo nos piden encontrar el conjunto de todos los números reales x tales que esta igualdad se cumple. El valor absoluto de 3 menos 7 debe de ser igual a 1. Entonces, ¿para qué valores de x se cumple esta igualdad? Entonces, de acuerdo a lo anterior, a la propiedad 4, que enlisté aquí, el valor absoluto de un número es igual a otro número siempre y cuando ocurra esto. Entonces, en este caso, decir que el valor absoluto de 3x menos 7 es igual a 1 se va a cumplir solamente para solamente hay dos posibilidades. O bien 3x menos 7 es igual a más 1, o bien 3x menos 7 es igual a menos 1. Entonces, esto va a ocurrir solo cuando una de estas dos posibilidades ocurra. Ahora, si ustedes despejan de estas ecuaciones a x, lo que obtienen es que x debe de ser igual a 7 más o menos 1 dividido entre 3. Los dos valores posibles que se obtienen en este caso son 8 tercios y 2. Entonces el conjunto formado por todos los x en los números reales tales que el valor absoluto de 3x menos 7 sea igual a 1 consta solo de dos elementos, y estos dos elementos son el número 8 tercios y el número 2. Vamos a pasar ahora a otro ejemplo con desigualdades. Entonces, ahora nos piden encontrar el conjunto de todos los números reales x tales que esta desigualdad se verifica. Queremos que el valor absoluto de 2x menos 3 sea menor o igual a 1. Ahora, de acuerdo a lo que les puse aquí, a esta regla de aquí, a la 5, ustedes saben que esta condición, que el valor absoluto de 2x menos 3 sea menor o igual a 1, es equivalente a dos desigualdades. ¿A cuáles? Pues
va a ser equivalente a este par de desigualdades. El valor absoluto de 2x menos 3 va a ser menor o igual a 1 solamente cuando 2x menos 3 es mayor o igual que menos 1 y menor o igual a 1. Entonces ustedes pueden escribir el conjunto solución para esta desigualdad. Entonces el conjunto de todos los números reales, tales que esto se verifica, es exactamente igual que el conjunto de todos los números reales, tales que este par de desigualdades se verifican. Esto es porque esta condición de aquí es equivalente a esta otra condición. Es lo mismo esto que esto. Ahora, al tener aquí este par de desigualdades, podemos reescribir el conjunto solución como una intersección. Queremos que se cumpla la primera desigualdad y también la segunda. Entonces, este conjunto que escribí aquí es igual a la intersección del conjunto de todos los números reales que verifican la primera desigualdad, intersectado con el conjunto de todos los números reales que verifican la segunda desigualdad. Si ustedes calculan el primer conjunto con lo que vimos la vez pasada, entonces este conjunto es igual a este segmento, al segmento 1, infinito, y este otro conjunto solución es igual a este otro segmento, al segmento menos infinito, 2. Al intersectarlos obtienen el intervalo 1,2. Bueno, pero estas son desigualdades, no son estrictas, entonces esto va a ser igual a el intervalo cerrado 1, infinito y el intervalo cerrado menos infinito 2. Entonces la intersección va a ser igual al intervalo cerrado 1,2. Entonces que aquí estas desigualdades no sean estrictas se ve reflejado en la solución al obtener un intervalo cerrado. Por último, vamos a ver una propiedad bastante importante del valor absoluto que se conoce como la desigualdad del triángulo. Entonces, primero, antes de pasar a la desigualdad del triángulo, quiero que noten que para todo número real x, si ustedes fijan cualquier número real x, entonces x siempre va a ser menor que su valor absoluto y mayor que menos su valor absoluto. ¿Cómo pueden ver eso? Por ejemplo, si x es igual a 1, entonces el valor absoluto de x va a ser igual a 1 y menos el valor absoluto de x pues es igual a menos 1. Y definitivamente se cumplen estas dos condiciones. X va a ser menor o igual que su valor absoluto, en este caso x es igual a 1, va a ser menor o igual que su valor absoluto que también es 1, y va a ser mayor o igual que menos su valor absoluto, que en este caso es menos 1. Entonces, este par de desigualdades siempre se van a verificar. Ahora, si ustedes toman dos números reales, x y y, entonces tenemos estas dos condiciones de aquí. Entonces, tomen un número real x y un número real y. Entonces, por lo que les dije hace un momento, x está acotado entre su valor absoluto y menos su valor absoluto. Y lo mismo ocurre para y. Y está acotado entre su valor absoluto y menos su valor absoluto. Ahora, si ustedes suman estas dos desigualdades, la desigualdad A y la desigualdad B, la suman término a término, no se va a alterar el orden de las desigualdades. Pueden sumar estos dos aquí y estos dos aquí, y van a obtener esta desigualdad que les puse aquí abajo. Entonces, si ustedes suman A y B, obtienen esta desigualdad, menos el valor absoluto de x más el valor absoluto de y es menor o igual que x más y x más y es menor o igual que el valor absoluto de x más el valor absoluto de y. Ahora, si ustedes usan la propiedad que enuncié aquí arriba, entonces aquí arriba les había dicho que esta desigualdad es equivalente a este par de desigualdades. Entonces ahora, si lo piensan un momento, nosotros tenemos este par de desigualdades. Y al tener este par de desigualdades, esto debe de ser equivalente a una desigualdad que involucra el valor absoluto. En este caso, este par de desigualdades es equivalente a decir
que el valor absoluto de x más y es menor o igual que el valor absoluto de x más el valor absoluto de y. Esta es la última propiedad que voy a enlistar aquí sobre el valor absoluto y se llama la desigualdad del triángulo. ¿Por qué se llama la desigualdad del triángulo? Pues porque si ustedes toman un triángulo y este lado mide x y este lado mide y, entonces pueden pensar en el otro lado como la suma de x más y. Y la suma de dos lados de un triángulo siempre es menor, la suma de las longitudes de dos lados de un triángulo siempre es menor que el tercer lado. Entonces esta es la razón geométrica por la que se llama de esta manera esta regla. Vamos a ver rápidamente un ejemplo usando la desigualdad del triángulo. Entonces, supongan que tienen un número real x y saben que este número real x es una aproximación de la raíz cuadrada de 2. Y saben más aún que esta aproximación que da x de la raíz cuadrada de 2 tiene un error que es menor o igual a 0.001. Entonces x es aproximadamente la raíz de 2 y ese aproximadamente tiene un error de 0.001. O sea que es o bien raíz de 2 más 0.001, en lo que se podrían haber equivocado, o menos 0.001. ¿Cómo se diría eso en términos del valor absoluto? Eso lo que quiere decir es que x está tan cerca de la raíz de 2 o la distancia entre x y la raíz de 2 es a lo más 0.001. Entonces, esto de aquí que escribí quiere decir que x es una aproximación de la raíz de 2, salvo por un error a lo más de 0.001. Por otro lado, vamos a suponer que tenemos un número real y que aproxima a la raíz de 3 y que el error de esa aproximación es menor a 0.002. Va a ocurrir lo mismo. Eso lo pueden decir como que la distancia que existe entre y y la raíz de 3 es menor o igual que 0.002. Entonces conocen estas dos desigualdades. Saben que la distancia de x a raíz de 2 está acotada por este número y la distancia entre y la raíz de 3 está acotada por este otro número. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el margen de error del número x más y cuando aproximan raíz de 2 más raíz de 3 con este número? Entonces, x, voy a ponerlo aquí abajo, x es aproximadamente raíz de 2, salvo un error, más un error, y y es aproximadamente la raíz de 3 más un error. Y saben qué tan grandes son estos errores. Entonces la pregunta, lo que les puse ahí, lo que dice es, si x es casi raíz de 2 y y es casi raíz de 3, salvo estos errores, entonces x más y pues debe de ser aproximadamente raíz de 2 más raíz de 3, salvo un error. Y lo que queremos es ver qué tan grande puede ser este error. ¿Cómo podrían saber eso? Entonces para eso vamos a usar la desigualdad del triángulo. Entonces vamos a calcular la distancia que hay entre el número x más y el número raíz de 2 más raíz de 3. Entonces vamos a efectuar esta diferencia y vamos a calcular el valor absoluto. Esto que está aquí, el valor absoluto de x más y menos raíz de 2 más raíz de 3, es la distancia que existe entre este número y este número. Si usan la desigualdad del triángulo, entonces, si escriben paso a paso esto, entonces esto sería igual a x menos la raíz de 2, por un lado, más y menos la raíz de 3. Usando la desigualdad del triángulo, pueden ver que esto es menor o igual que el valor absoluto de x menos raíz de 2, más el valor absoluto de y menos raíz de 3, que es esto que está aquí arriba. Y saben qué tan grande es este número y qué tan grande es este número. Estos números son los errores en la aproximación. Este es el error al aproximar raíz de 2 con x, y este es el error
a la próxima raíz de 3 con y. Saben que este error es menor que 0.001 y este otro error es menor que 0.002. Entonces, de acuerdo a la desigualdad del triángulo, el error en esta aproximación es a lo más la suma de estos errores, que es 0.003. Entonces vamos a dejar el video aquí y les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen. También en las notas les puse las soluciones de los ejercicios de la vez pasada. Entonces, si checan las notas, aquí escribí soluciones a algunos de los ejercicios que les había dejado antes para que comparen sus respuestas con las soluciones. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Que estén bien.